infecciones asociadas al cuidado de la salud es un tema muy importante de conocimiento para los que trabajamos en las instituciones. Yo le di un enfoque lo más amplio posible sin que sea tampoco tan extenso, sobre todo un enfoque preventivo en el que los médicos intervenimos junto con el resto del equipo de salud, o sea, nunca participamos solos, ¿no? En esto. Y también un enfoque un poco más médico, que sería cómo manejar una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, bueno, vamos a tocar distintos temas. Si quieren, lo que podemos hacer es ir cerrando, en la medida que cerremos algún tema, abrimos un ratito para las preguntas, o si quieren lo dejamos para el final. Para mí es lo mismo. En todo caso, si ven que hay algo que quieran... Si les parece. Bien, entonces, cuando uno habla, hoy en día se habla más de infecciones asociadas al cuidado de la salud que de infecciones intrahospitalarias. Un poco porque el concepto es un poco más amplio, no es solamente lo que sucede dentro del hospital, sino que hay pacientes que adquieren infecciones por el contacto con el sistema de salud de otro tipo, que no sea la internación puntualmente, ¿no? De lo que vamos a ver más, de lo que hay más publicación, es de las infecciones adquiridas en los hospitales, pero el término excede al hospital. Incluye, por ejemplo, el contacto en hemodiálisis, que son, obviamente, se realiza en centros de salud, en el que el paciente concurre un rato, hace unas horas, hace la hemodiálisis y vuelve a su domicilio, pero obviamente implica contacto con dispositivos, contacto con manos del personal, contacto con otros pacientes, etc. Y también el término incluye la salud, porque también a través de ese contacto, no solamente el paciente puede verse afectado, sino también el propio personal, ¿sí? Entonces, como definición, siempre se habló de que la infección intrahospitalaria o asociada al cuidado de la salud es aquella que se inicia en un centro de atención y que no estaba presente ni incubándose al momento de su ingreso. Y obviamente nadie conoce en qué, si ese paciente estaba incubando alguna infección, ¿no? Siempre se lo ha incluido en la definición, y existirían dos situaciones. Por un lado, por ejemplo, en un hospital se internan pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad, ¿sí? Son la gran mayoría, ¿no? Ingresan desde patología infecciosa y no infecciosa, patología de diverso tipo, y supongamos el grupo de los que tienen una infección, ingresan a la institución una infección que adquirieron en la comunidad, pero la pueden transmitir dentro de la institución a susceptibles, o sea, personas que no han tenido defensas contra esa infección, y que incluye poblaciones especiales, como pueden ser huéspedes inmunocomprometidos, personas desnutridas, recién naturos, o sea, aquellas poblaciones en las cuales esa infección que trae el sujeto puede tener otro impacto. Y por otro lado, el gran capítulo de las infecciones asociadas a dispositivos o procedimientos, que incluyen diferentes tipos de procedimientos que vamos a tratar de analizar un poquito brevemente cada uno, como son los catéteres centrales, el sondaje vesical, las cirugías, ¿sí? Procedimientos o dispositivos que pueden hacer que la persona adquiera una infección que no tenía al momento del ingreso. Entonces vamos a analizar
esos dos grandes capítulos. Por un lado, vamos a empezar por las infecciones desde, desde la comunidad. Antes de ello, esta infección adquirida dentro de la institución obviamente tiene consecuencias. Aumenta la mortalidad de los pacientes, aumenta la duración de la estadía, aumenta los costos hospitalarios, aumenta también el desprestigio de las instituciones y también la resistencia antimicrobiana. O sea, son varias las consecuencias de estas infecciones asociadas al cuidado de la salud. La prevalencia es variable según los países, según el tipo de institución, según el tipo de pacientes que atienden, la complejidad y el cumplimiento, como les decía, vamos a ponernos a analizar un poquito las medidas de prevención que existen para evitar su aparición o por lo menos evitar la gravedad de su manifestación. En todos los hospitales existe o debería existir un programa de control de infección hospitalaria que gran parte de su accionar es recabar datos de incidencia, prevalencia. Puede ser que se realice en todo el hospital, puede ser que se realice solo en algunas áreas de mayor riesgo, puede ser que se discrimine por tipo de cirugía, por en las categorías de peso, por ejemplo, esto se ve mucho en neonatología. Pero yo lo que creo que es más importante de este programa no es solo el recabar el dato, sino la excusa de tener datos, porque todas las instituciones deberíamos tener datos propios de qué es lo que sucede dentro de nuestra institución con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sino que también debería ser una instancia de difusión y recordatorio de cuáles son las medidas preventivas, si estoy actuando adecuadamente, si me lavo las manos o no me las lavo, si me las lavo correctamente o no. O sea, la recorrida del personal del control de infecciones hospitalarias sirve también para recordar estas medidas preventivas y verificar, en realidad debería ser hecho todo el tiempo por todos los que estamos dentro del hospital, verificar que nuestros propios colegas o nuestros compañeros de trabajo realicen los procedimientos y los cuidados de los pacientes como corresponde. ¿Cuál es la microbiología? Bueno, la microbiología la voy a decir rápido, pero después la vamos a repasar en cada uno de los procedimientos. Yo, por ejemplo, puedo tener en el primer capítulo, que sería las infecciones de la comunidad que ingresan al hospital, en el invierno tengo el hospital, por ejemplo, el hospital pediátrico. Ustedes ya conocen que yo hago pediatría, entonces cuando uno quiere contar estas cosas, trata de trasladarles a ustedes la experiencia de este tema y yo obviamente tengo más experiencia en infecciones pediátricas que de adultos, pero bueno, algunas cosas son compartidas. Entonces, por ejemplo, en una institución pediátrica se llena el hospital, en esta época ahora hay menos, ¿no? Comparado con meses de julio y agosto, por ejemplo, tenemos todas infecciones respiratorias, entonces ingresan muchos pacientes con virus respiratorios. Y obviamente esos pacientes que ingresan con virus respiratorios pueden transmitir esos virus respiratorios dentro de la institución. Entonces puedo tener infecciones en un paciente, por ejemplo, que ingresó por una apendicitis, puede adquirir una infección respiratoria en el transcurrir de su cirugía de apendicitis. Entonces, es esta infección que sí, que es de la comunidad, se puede también transmitir dentro del hospital. Eh, Ese es un gran capítulo, no solo en el hospital pediátrico, pero especialmente en los hospitales pediátricos. También hace estragos muchas veces en instituciones cerradas como un geriátrico, por ejemplo. Si hay algún trabajador de salud con patología respiratoria, bueno, puede producirse un brote de infección respiratoria dentro de una unidad cerrada como es un geriátrico, ¿no? Después, las bacterias son variadas. Están bacterias que también tenemos en la comunidad, como es Staphylococcus aureus. Estafilococo coagulasa negativo es más un patógeno asociado a dispositivos que
en vez de producir infecciones en la comunidad, ahí sí hay una diferencia. Entonces, todo lo que son infecciones relacionadas a dispositivos, Staphylococcus coagulasa negativo, que en realidad no produce infecciones ni ahí en frecuencia como las produce dentro del hospital, y es el principal patógeno de infecciones asociadas a catéteres, infecciones asociadas a marcapasos, infecciones asociadas a cirugías con implante, etc. Después tenemos las enterobacterias resistentes, ya sea resistentes a las famosas BLE o beta-lactamasas de espectro extendido, las resistentes a los carbapenems, las resistentes a, bueno, ni hablar a las aminopenicilinas, etc. Los bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas, como Acinetobacter, como Stenotrophomonas, que son patógenos casi exclusivos de adquiridos en el hospital, y el Clostridium difficile, que por ahí lo hemos nombrado cuando vimos antibiótico, que es una bacteria que fundamentalmente puede desarrollarse en el tubo digestivo de pacientes que están recibiendo antibióticos de amplio espectro. Después tenemos los hongos también. Los hongos, si bien ustedes seguramente conocen infecciones micóticas adquiridas en la comunidad, fundamentalmente la preocupación es en los pacientes cuando estas infecciones se desarrollan en pacientes con compromiso del sistema inmune o pacientes severamente enfermos. Y los dos hongos más importantes que producen infecciones asociadas al cuidado de la salud son la cándida y el aspergillus. Y después, si bien esto está en franca disminución con respecto a la década de los 80, por ejemplo, obviamente a través de una transfusión contaminada yo puedo transmitir tonos de la sangre como el virus HIV, la hepatitis B o la hepatitis C. Entonces, todas estas, esta es la microbiología en general, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que les decía, el capítulo de las infecciones transmisibles en los centros de salud, o sea, infecciones de la comunidad que ingresan al hospital. Entonces tengo actividad en la comunidad, el ejemplo que vimos hace un ratito, o los virus respiratorios en el invierno. Hay mucha infección en la comunidad. Esos pacientes, por diferentes motivos, requieren internación, porque requieren oxígeno o porque requieren cuidados de alimentación parenteral, o hasta por medio social. Muchas veces uno tiene que internar a los pacientes porque no pueden controlarse en la comunidad. Entonces ingresan a la institución, se produce la exposición a susceptibles. El reservorio no son solamente los pacientes, también pueden ser, y esto lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? El hecho de que se limitaran las visitas. ¿Por qué? ¿Por qué se limitaban las visitas? Y porque las visitas podían estar incubando o desarrollando en el periodo de inicio de la infección por SARS-CoV-2 y transmitirnos el SARS-CoV-2 a los pacientes internados. Entonces, el reservorio no son solo los pacientes, pueden ser también el papá, la mamá que cuida al niño internado, las visitas, los primos, los abuelos que van a visitar a los niños, y también obviamente el personal de salud puede ser un reservorio de transmisión a los pacientes internados. Entonces, existen, que son las medidas que vamos a revisar un ratito, algunas medidas para interrumpir esa transmisión, para tratar de que esos pacientes, esos cuidadores, esas visitas, ese personal de salud, transmita la menor, con la menor intensidad posible estas infecciones al resto de los pacientes. Y hay diferentes modos de transmisión, vamos a repasarlo un poquito. La transmisión aérea es aquella de muy pequeñas gotas, que son de menos de 5 micras, lo que dice la mayoría de la literatura, que se expanden, digamos, en el aire y que se sostienen en el aire por su tamaño, recorren grandes distancias y que son las que pueden llevar a transmisión en lugares más lejanos que la propia cercanía, ¿no? Ya vamos a ver qué patologías producen estas
se transmiten de esta manera. Después está la transmisión de gotitas, que también es una transmisión respiratoria, pero que son gotas que caen, digamos, caen más rápidamente en la superficie, me la contaminan a la superficie, por eso puede haber transmisión indirecta a partir de elementos que yo uso con los pacientes, a partir del estetoscopio, a partir del termómetro, o sea, puede haber contaminación de elementos inanimados, pero que tienen contacto con los pacientes. Después, esa transmisión, entonces también son un grupo de patologías, que ya ahora vamos a ver cuáles son, que tienen un determinado mecanismo de control para evitar su diseminación. Después está el contacto directo con las manos del paciente, por ejemplo, o con el mismo paciente, o indirecto, lo que les decía, a través de lo que se llama fomites o contacto, elementos cercanos, incluso hasta el propio mobiliario del paciente, que se puede contaminar con secreciones que están infectadas, ¿no? Después está la infección endógena o autoinfección, el paciente que ingresa internado y que se coloniza, como decimos, y ustedes seguramente lo conocen y lo han escuchado nombrar, se coloniza con patógenos dentro de la institución y a partir, supongamos, tanto en la infección respiratoria como en la materia fecal, puede alojar microorganismos que después ingresan por ejemplo, por contacto a través de las manos, puede ingresar a otro sitio del cuerpo y producir una infección nueva en este paciente que estaba hasta ese momento solamente colonizado. Después está el vehículo común. Esto se ha visto en brotes, por ejemplo, de antisépticos contaminados. Paradójicamente, un antiséptico que está pensado para disminuir la infección, disminuir la flora de la piel, por ejemplo, si está contaminado, obviamente voy a llevar los microorganismos que están en el antiséptico a la piel, por ejemplo, o a algún otro lugar de mayor riesgo, como puede ser si limpio la piel del paciente donde voy a poner una vía, me puede contaminar la vía y de esa manera, a partir de un frasco de antiséptico que a veces uso con más de un paciente, puedo tener una infección en varios pacientes por el mismo microorganismo. Y después también es muy frecuente, y esto también se vio con el COVID, las infecciones que tienen más de un modo de transmisión. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia nos decían que nos teníamos que prácticamente desinfectar enteros antes de ingresar al domicilio, que teníamos que sacarnos los zapatos? Eso es transmisión de contacto, que teníamos que lavarnos las manos, y eso obviamente fue cierto, que era una de las formas de transmisión, pero también vimos que por vía aérea, algo que parecía al principio muy poco probable, terminó siendo una posibilidad porque había desde grupos muy cercanos, qué sé yo, una fiesta en un boliche con poca ventilación, podía ser un reservorio muy importante del virus y de haber muchos casos a partir de esas horas de contacto en el boliche, porque el ambiente estaba poco ventilado, porque había personas que estaban en incubación, porque había personas que estaban con poca sintomatología y iban igual, digamos, a la fiesta. O sea que, y esto hay muchos ejemplos, no solamente de COVID. El otro ejemplo muy importante para nosotros los pediatras es el virus sincicial respiratorio, porque si bien su nombre, y obviamente es un patógeno fundamentalmente respiratorio, se puede transmitir mucho cuando las secreciones infectadas por virus sincicial respiratorio toman contacto con las superficies y las manos del personal, entonces pueden trasladar la infección a través de las manos y, y ser de esa doble modo de contacto. Entonces, estos son los modos de transmisión. Parece mentira estar hablando de eso, pero nunca debemos dejar de recordar la importancia capital que tiene la higiene de las manos. O sea, hoy el término higiene es un poco más amplio que el lavado de manos. La higiene de las manos es para la Organización Mundial de la Salud, para la Organización Panamericana de la Salud,
una de las, en realidad figura en todas las medidas de prevención para los distintos modos de transmisión de microorganismos. Y son estos 5 momentos los más importantes para la prevención. Antes de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con el paciente, porque voy a hacer otra actividad, quizás con otro paciente que está al lado, entonces antes de tocarlo, después del contacto, antes de realizar una tarea séptica. Es, insisto, parece básico, pero hay que resaltarlo todo el tiempo porque está demostrado ampliamente que sirve junto con otras medidas, eso es cierto también, pero es como algo como básico y desde hace muchísimos años demostrada su eficacia. Después del riesgo a exposición a líquidos corporales, es lo que estábamos diciendo recién, porque si no puedo trasladar desde esos líquidos corporales que tienen microorganismos la infección a otros pacientes, y después de contacto con el entorno del paciente también, porque allí puede haber alojado microorganismos que pueden ser transmitibles a otros. Entonces, el lavado de manos y la correcta técnica, no me voy a detener en esto porque, bueno, está bueno incluso verlo en videos para aprender desde el inicio de la formación como futuros profesionales cuál es la técnica adecuada del lavado de manos para que sea completo y correcto, que no sea solo un pase mágico, sino que sea realmente un procedimiento que ayude a tratar de liberarnos de los patógenos que tenemos en la mano ya de por sí, en la piel, y los que se agregan por el contacto con pacientes y con objetos dentro de las instituciones. Existen las precauciones estándares, esto también es absolutamente básico el uso de estos elementos de barrera para todos los fluidos corporales de todos los pacientes independientemente de su diagnóstico. El uso de guantes si voy a tener contacto con fluidos corporales, el lavado de manos, lo que ya dijimos, el camisolín y el delantal para proteger de salpicaduras de fluidos corporales, el barbijo y la protección ocular, que se puso tan evidente en el COVID. La verdad es que si uno piensa para atrás, qué mal hemos trabajado muchas veces o no hemos acostumbrado a trabajar sin protegernos contra, por ejemplo, lo que les comentaba hace un ratito, virus sincicial respiratorio. Y bueno, uno le perdía el miedo porque dice, bueno, no me voy a contagiar, o qué me puede pasar a mí como adulto si tengo un virus sincicial respiratorio. Pero la verdad que esa falta de protección es también bidireccional, no es solo para el personal, sino también en el caso de que yo esté portando una infección respiratoria, por ejemplo, también voy a proteger al paciente que estoy atendiendo si lo uso adecuadamente. Yo no me canso de comentar que los accidentes con cortopunzantes siguen siendo cosa de todos los días en las instituciones y no sé por qué motivo, yo siempre cuento esto en los talleres de pediatría, la insistencia de la gente a reencapuchar las agujas. No sé cuál es el sentido, pero sigue siendo uno de los accidentes más frecuentes por el mal uso del elemento que tienen a la izquierda, que son los descartadores cortopunzantes. Cuando uno le pregunta a la gente por qué te sucedió, vengo porque tuve un accidente con una aguja. Bueno, ¿y qué pasó? Contame a ver cómo está. Muchos directamente te dicen no tienen guante, o sea, ya de por sí estamos haciendo un procedimiento que requiere una protección adicional como es el guante, no tenía guante. Ok. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, estaba poniendo una insulina, por ejemplo, o estaba por colocar una vía y me pinché con la aguja porque mi compañera me quiso pasar, porque me pinchó. Ok, muchos, no todos, obviamente, pero muchos te dicen, quería reencapuchar la aguja. ¿Por qué quería reencapuchar la aguja? La aguja no se reencapucha, las agujas se desechan en el descartador. Y un grupo grande también te dice, y le digo, ¿el descartador lo tenías ahí a mano? No, el descartador estaba en el office de enfermería. A ver, si vos estás haciendo el procedimiento
en el lugar donde lo estás haciendo, el descartador tiene que estar al lado tuyo, no puede estar en el office de enfermería y vos estar haciendo el procedimiento en la cama del paciente. O sea, tiene que estar lo más cercano posible para desechar la aguja una vez realizado el procedimiento. Bueno, eso sigue siendo, no sé si desconocimiento o despreocupación o no me importa, pero bueno, sigue siendo un acontecimiento frecuente en las instituciones de salud. Entonces, estas son medidas que deberíamos tomar con todos los fluidos corporales de todos los pacientes. Después el resucitador, bueno, esto es más para unidades de cuidados intensivos, pero debería ser individual. Después el manejo de la ropa y la basura, que es algo también importante para mantener la limpieza dentro de la institución, debería seguirse las normativas de la institución de cómo se debe manejar, cada cuánto se debe sacar, quién es el que lo controla, etcétera, etcétera. Vamos entonces ahora a las distintas formas de transmisión y las distintas precauciones que existen. Todo lo que es, lo que ustedes pueden ver acá, que es las eh, infecciones que son transmitidas por contacto con objetos o superficies o con las manos del personal, como les dije, virus sincicial respiratorio es también por gotitas. Clostridium difficile es una especial porque son esporas, entonces es más útil el lavado de manos con agua y jabón que con antiséptico, es el único que es diferente. El resto, la higiene de manos en los 5 momentos que ya dijimos es muy importante, el uso de guantes y camisolín cuando tengo contacto con secreciones, el uso exclusivo de los elementos de protección personal, el traslado limitado, no confinado en la habitación, pero el traslado limitado de los pacientes para evitar también la transmisión a través del contacto, en la restricción de las visitas, también para lesiones extensas de piel, para enterococo resistente a vancomicina, o sea, para los patógenos multiresistentes, el aislamiento fundamentalmente es de contacto. Van a ver que en ninguna de estas fotos, digamos, de los aislamientos que en muchos hospitales se deberían identificar, tanto en las indicaciones médicas como en la propia habitación del paciente, en ninguna dice habitación individual. Y eso tiene una explicación. En realidad, los hospitales, los hospitales sobre todo públicos, trabajan a cama caliente prácticamente. Entonces es muy difícil tener muchas habitaciones individuales. Entonces también ahí hay algunos criterios de ubicación de los pacientes que tengan, por ejemplo, patología similar, lo que se llama cohorte de pacientes, se los puedo ubicar y yo puedo seguir manteniendo un adecuado aislamiento de contacto sin que el paciente esté solo en una habitación. Si la tengo, bien, bien, ¿no? Pero si no la tengo, la verdad que particularmente, las precauciones de contacto, yo lo puedo hacer tranquilamente y correctamente en una habitación con varios pacientes, siempre teniendo en cuenta todo lo que figura a la izquierda, ¿no? El lavado adecuado, el uso de dispositivos, de equipos de protección personal para cada paciente y para cada procedimiento, etcétera. Entonces, todo lo que son microorganismos resistentes, las diarreas virales, obviamente a través de la materia fecal, la rubiola congénita, que excreta mucho el virus en las secreciones, y el COVID, que como ya dijimos, tiene más de una forma de transmisión. Las que son por gotitas, para que no, en realidad puede confundirles el término, porque dice gotitas, pero en realidad son gotas grandes, son las que caen, o sea, las que estamos, no las que se desplazan a grandes metros, son la tos convulsa, sobre todo los primeros 5 días de tratamiento, debería ser absolutamente estricto el uso de los elementos de protección que transmisión de tos convulsa a otros pacientes. Las meningitis por gérmenes capsulados como la Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, no así neumococo. Las precauciones son de aislamiento
respiratorio no aéreo, sobre todo las primeras 24, 48 horas de tratamiento, donde tienen la mayor cantidad de microorganismos en las secreciones. Entonces, la importancia que tiene acá sí, si es posible, la habitación individual, al inicio del tratamiento, después se puede liberar la habitación para otro paciente. En las infecciones invasivas por estreptococo beta hemolítico del grupo A, los virus respiratorios, la rubiola y la parotiditis, que son dos infecciones que en realidad se internan poco, pero cuando se ingresan por complicaciones tengo que tener en cuenta que transmiten a través de las secreciones respiratorias. El parvovirus B19 y el COVID, de nuevo, como para graficar la importancia que tiene, por ejemplo, el uso de barbijo común y del barbijo N95 de alta eficacia cuando yo voy a hacer procedimientos que generan aerosolización, como puede ser una intubación, como puede ser una aspiración de secreciones, y bueno, todo seguramente lo que ustedes conocen que se usó y que se debería seguir usando cuando yo hago aerosolización con procedimientos, de barbijo N95 para el personal que está atendiendo a esos pacientes. Estos serían a lo que todos tememos, porque son la transmisión aérea a grandes distancias. El sarampión, la tuberculosis y la varicela son las tres enfermedades, y como dice ahí en la diapositiva, también el COVID, sobre todo cuando hago procedimientos que aerosolizan, son las precauciones aéreas. Entonces acá sí debería tratar de que la puerta de la habitación esté siempre cerrada, que si tiene presión negativa mejor, si tiene ventilación separada del resto de las habitaciones sería lo ideal. El uso de barbijo N95 para los procedimientos que generan aerosolización. Si el paciente tiene que ser trasladado, tendría que estar identificado y trasladado con barbijo quirúrgico. La restricción de las visitas, y de paso, no les quiero complicar, pero bueno, a su vez, estas no son las únicas medidas que uno toma. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con sarampión, primero tengo que hacer el diagnóstico de sarampión, ¿no? Y la importancia que tiene la identificación de un caso de sarampión que tengo que internar aparte, o sea que pone en riesgo a otros pacientes por este mecanismo de transmisión. Entonces existe otras medidas como, por ejemplo, así como en Neisseria meningitidis, hemófilos influenza, yo indico quimioprofilaxis, porque los contactos convivientes tienen 200, 300, 500 veces más riesgo de hacer una infección por Neisseria meningitidis o hemófilos influenza que otros pacientes que otros contactos que no son convivientes, y les doy quimioprofilaxis, le puedo dar vacuna de sarampión, gamma globulina para sarampión a los contactos. La varicela lo mismo, existe la gamma globulina antivaricela, puedo usar la vacuna de varicela como profilaxis posexposición, puedo usar el aciclovir como se usa en huésped inmunocomprometido porque no le puedo dar la vacuna y porque a veces no tengo la gamma globulina específica porque es muy costosa. Entonces tengo otras medidas aparte del aislamiento, pero eso muchas veces son para los contactos, no para los contactos hospitalarios, sino para los contactos convivientes. Junto con estas medidas de prevención son las que evitarían la posibilidad de diseminación de estas patologías dentro de la institución. Eso es con respecto entonces a las infecciones de la comunidad que ingresan al hospital y todas las medidas que yo puedo hacer para evitar que se diseminen dentro de la institución. Igualmente se diseminan por el solo número nomás, pero de pacientes que ingresan, como les decía, en una determinada época del año. Pero bueno, hay muchas medidas que se pueden hacer para evitar que esto sea un problema de salud importante. Y que aparte lo tengo que tener en cuenta para el manejo también. Porque supongamos que el ejemplo que yo les decía, tengo un paciente operado de apendicitis que tiene contacto con un paciente al lado, con un paciente que está cursando una neumonía viral o una bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. Ese paciente, si empieza con fiebre, ¿yo qué hago? Y bueno,
veo, a ver, cómo está la herida quirúrgica, cómo está el dolor del abdomen, cómo está la curva febril, si tiene catéter o si tiene vía periférica para pasarle líquidos. Si entonces hago un examen físico completo, le veo el abdomen, estoy señalando lo más importante, ¿no? No negando la importancia del examen físico completo, sino a dónde me dirijo a ver, ¿por qué me está haciendo fiebre? ¿Tiene alguna complicación de su apendicitis? ¿Está haciendo un absceso en la herida? ¿Tiene una vía, como les decía, una vía periférica o un catéter central, que es lo que vamos a ver ahora? ¿Dónde está la causa de la fiebre? Y podría, y le puedo preguntar, empezaste, estás con moco, está con... Y a lo mejor adquirió la infección del paciente que tiene al lado, y es una infección, un catarro de veras superiores o una infección respiratoria leve que le produce fiebre, que es de la comunidad, que no está asociada a ninguno de los procedimientos que está realizando, y entonces el manejo va a ser diferente a si tengo un absceso de pared o un absceso intraabdominal o una infección asociada al catéter, etcétera, ¿sí? O sea, lo pongo en consideración de la evaluación que yo hago con un paciente que empieza con fiebre. Fiebre, como todos ustedes saben, no es la única, la infección no es la única causa, pero en un paciente que está internado, lo primero que quiero chequear es que no haya adquirido o una complicación de su motivo de ingreso o una infección que adquirió dentro de la institución, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora esas son de la comunidad que ingresan al hospital. Ahora vamos a ver las relacionadas a los dispositivos. Y los dispositivos, uno de los dispositivos más importantes y más frecuentes utilizados en los hospitales, a cualquier edad, desde neonato hasta adulto mayor, son los dispositivos intravasculares, o sea que necesitamos para infundir antibióticos, para infundir suero, para pasarle sangre, para transfundirle plaquetas, para, no sé si dije alimentación parenteral, o sea, por múltiples causas, para control de la tensión arterial en pacientes que están sumamente críticos, para infusión de grandes volúmenes en el paciente que está chocado, o sea, es muy utilizado un dispositivo intravascular. Entonces, en primer lugar, conocer, no los voy a aburrir, después esto también les queda, si ustedes quieren mirarlo en algún momento y les voy a pasar el PDF. Existen diferentes tipos de dispositivos, desde venoso periféricos, o sea, las vías que usamos periféricas en la internación en sala común, por ejemplo. La infección de la vena se llama flebitis, entonces el paciente de cama 4 está con una flebitis. ¿Qué es flebitis? O sea, en el sitio de inserción del catéter venoso tiene signos de todo lo que es itis, es inflamación, eritema, rubor, calor, en el sitio donde tiene la vía, ¿sí? En este caso es un catéter venoso periférico, de corta duración se llama, ¿no? Pero después tengo catéteres arteriales, catéteres umbilicales que son utilizados mucho en neonatología y que tienen el mismo riesgo los venosos de los arteriales. Los arteriales periféricos comparado con los venosos tienen un riesgo más bajo por la misma velocidad del torrente sanguíneo, pero a su vez es la vía directa de entrada al torrente sanguíneo y por lo tanto la posibilidad de una bacteriemia o sepsis o shock séptico relacionado con un catéter venoso o arterial. Después tenemos los catéteres que se insertan periféricamente, pero que están ubicados en las vías centrales, que son uno de los más frecuentes utilizados, junto con los catéteres no tunelizados, eh, de corta permanencia, pero ubicados en distintas venas del cuerpo, en la subclavia, en la yugular, en la femoral, etcétera, que son los que implican la mayoría de las infecciones relacionadas, sobre todo las bacteriemias relacionadas a catéteres intravasculares. Y después tenemos los catéteres totalmente implantables, que son los que son utilizados mucho en pacientes oncológicos, por ejemplo, que tienen que hacer quimioterapia muy seguido. Bueno, al inicio del diagnóstico se colocan este tipo de catéteres. Ahora les muestro algunas de las fotos como para que más o menos lo vayan conociendo. Después en la práctica sin duda los van a conocer y a utilizar.
Algunos tienen determinados materiales que sirven para evitar la migración yo obviamente tengo que ingresar a través de la piel para colocar un catéter, entonces tienen determinados materiales y algunas vainas de protección que son las que evitan la migración de la flora de la piel adentro del catéter. Estos son catéteres implantables, semi-implantables, que tienen una parte que se exterioriza por fuera de la piel y otra en el tejido celular subcutáneo, perdón, y hay otra, y la parte más importante es la que ingresa en la vena y llega al torrente sanguíneo de una manera directa para permitir todo lo que hablamos antes de uso, ¿no? Y después los catéteres implantados o totalmente implantados, que son de distinto tipo, los que se usan, tienen este portal que se llama, o cámara, con una membrana a partir de la cual, eso es un reservorio, a partir del cual se infunden las medicación, eso queda por debajo del tejido celular subcutáneo, pero de esa manera lo hace accesible para que yo por ahí ingrese la medicación, el suero, la quimioterapia, obviamente todo lo que necesita infundirle al paciente. Y obviamente, como todo dispositivo, ¿cuál es la principal complicación? La posibilidad de que se infecte, ¿no? Y por eso estamos hablando de ello en este momento. Tienen muchos beneficios, pero tienen ese riesgo, lamentablemente, y son, como les decía antes, una vía rápida de acceso al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Y bueno, se pueden contaminar. En el momento de la inserción, por eso hay todas unas medidas preventivas que vamos a revisar en un ratito, al momento de la inserción, pueden llegar por las manos del personal, se pueden contaminar a partir de la flora del paciente, de la flora que todos tenemos en la piel, se pueden contaminar por los fluidos que están contaminados, como dijimos, la sangre contaminada o algún fluido que le estoy suministrando, una alimentación parenteral contaminada, por ejemplo. La colonización de la conexión, imagínense que es muy importante las medidas preventivas ahí por el uso, porque eso lo voy a usar incluso varias veces al día. A la conexión le voy a conectar o suero, o le voy a conectar cuando le toquen los antibióticos, le voy a conectar sangre, transfusión de plaquetas, etcétera. Entonces, son de todas estas maneras, por todas estas causas, puede ingresar el microorganismo al catéter, colonizarlo y eventualmente producir una bacteriemia a partir de ese catéter contaminado. Y después está la diseminación hematógena. A partir de esa colonización, la posibilidad de que se disperse a otros órganos del cuerpo. Y lo otro, también en diseminación hematógena, es que una infección en otro lugar por vía sanguínea, por ejemplo, una infección urinaria con bacteriemia, me puede contaminar un catéter que está colocado para otra cosa, supongamos, ¿sí? Entonces, la diseminación desde otro foco también puede contaminar el catéter por vía hematógena, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los que ven acá. No los voy a mencionar a todos, pero solamente puntualizarles algunos. Por sitio de localización, las venas femorales son sitios más contaminados por la cercanía con el tubo digestivo, por ejemplo, son más fuertemente colonizados que la vena yugular interna o que la subclavia. Y la yugular interna un poco más que la subclavia. Si bien hay controversia, sobre todo entre estas dos, muchos dicen que son similares en los riesgos de infección. Bueno, sin duda, una vena femoral tiene más chances, un catéter colocado en una vena femoral tiene más chance de infectarse que uno colocado en subclavia, por ejemplo. La duración innecesaria y prolongada. Esto es un tema prácticamente de resorte eminentemente médico. O sea, yo soy el que estoy indicando a ese paciente un catéter. También me tengo que preguntar todos los días si realmente sigue siendo necesario que ese paciente tenga un catéter, porque la presencia de un catéter es un factor de riesgo ya de por sí.
Mientras más días lo dejo, más posibilidades hay de que ese catéter se contamine. La colocación en urgencia es evidente. Si yo lo coloco en urgencia, tengo menos chances de haber tomado en cuenta, de haber tomado todos los recaudos en la colocación, en la antisepsia de la piel, lo hago mucho más rápido y seguramente me salteo varios de los pasos recomendados para la prevención. El mal cuidado del catéter, el no tener en cuenta el lavado de manos, lo que dijimos antes, el uso de guantes. Ojo, cada vez que yo tenga que ingresar al catéter, tengo que desinfectar el sitio del conector donde voy a conectar el antibiótico, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas de todos los días relacionados con el uso, la mayoría, ¿no? Y después están las enfermedades de base de los pacientes, etcétera, que obviamente complejizan el uso de estos dispositivos. No los quiero marear, pero necesito comentarles cómo hacemos el diagnóstico. Y tenemos distintas técnicas microbiológicas. Si yo retiro el catéter, porque digo, bueno, evidentemente esta es la causa, y el paciente está grave, necesito retirar el catéter, puedo enviar la punta del catéter, o sea, se corta de una manera lo más aséptica posible, no se envía el catéter entero, se envía la punta del catéter, y lo que hace el laboratorio de microbiología es lo rota sobre una placa de agar sangre y ve si eso me va a decir si hay una contaminación externa del catéter. Si es por esa técnica que se llama de Mackie, que es el rotar el catéter, una cosa muy simple, sobre una placa de agar sangre, tiene más de 15 unidades formadoras de colonia, me dice que el catéter está colonizado fundamentalmente en su vía extraluminal, o sea, por fuera del catéter. Y obviamente necesito saber, ¿no está contaminado también dentro del catéter? Entonces existe otra técnica que se llama de Brum-Wison, que es tratar de como centrifugar ese catéter. No es centrifugar, pero bueno, se los digo como para que me entiendan. Se llama sonicación, que es para ver si por dentro del catéter hay gérmenes. Entonces se hace una técnica también muy simple, que es ver cómo sacarle dentro lo que tiene dentro esa punta de catéter y si tiene más de 10 a la 3 o más de 1000 unidades formadoras de colonia, significa que el catéter está colonizado. ¿Eso cuándo lo voy a hacer? Y obviamente cuando el paciente tenga algún síntoma clínico que me haga pensar en la posibilidad en un paciente que tiene catéter que pueda ser la causa de su infección. Entonces, si el paciente tiene fiebre, si está hipotenso, bueno, ni hablar porque es un paciente que está grave. Si tiene dolor, eritema, secreción, aumento de la temperatura local en el sitio donde está colocado el catéter, que yo obviamente va a formar parte de mi examen físico, digo, bueno, este paciente puede tener una infección relacionada al dispositivo intravascular. Entonces, tengo que ver si el catéter está infectado y si el paciente tiene bacteriemia. Entonces, se realizan dos procedimientos. Por un lado, lo que les comenté recién es si yo retiro el catéter. Ahora, si yo no puedo retirar el catéter o no lo quiero retirar porque realmente me sirve para el paciente, pero a su vez quiero estudiarlo, a ver si es la causa de la fiebre y de los signos del paciente, hago hemocultivos de sangre periférica y si saqué el catéter, le hago la técnica de Mackie, y si no lo puedo sacar, hago lo que se llama retrocultivo o hemocultivo obtenido a través del catéter y hago la comparación entre los dos. Si el hemocultivo positivo es positivo, o sea, tiene bacteriemia y tiene un recuento mayor en el catéter, o en los métodos automatizados que hoy en día en los grandes hospitales es lo que tenemos disponible, que facilita el diagnóstico porque el mismo sistema te avisa cuando se positiviza. Si se positiviza antes el catéter que el hemocultivo periférico, bueno, me confirman que es el catéter la causa de la infección de la bacteriemia, ¿sí? Y entonces, eso sería un resumen. Sí, Perdón por la interrupción, como para aclarar. sí. Entonces,
si se positiviza primero el catéter y luego la sangre, la causa es el catéter. Pero si fuera la inversa, O- primero se positiviza la sangre, eso significa que podría o no ser el catéter la causa de la bacteriemia. Sí, lo que pasa es que después tenés otras herramientas. Eso que vos preguntás es cierto. Para el diagnóstico microbiológico estricto, el tiempo diferencial, primero el catéter y después los hemos, sirve para esa, tenés una más alta sospecha. Como dice acá, la sensibilidad es del 90% y la especificidad del 70 al 90%, es bastante alta. Pero también es cierto que si vos no tenés esa diferencia, pero tenés el mismo microorganismo y si tenés, con más razón, si tenés síntomas locales del catéter, y es el catéter. No hay mucha vuelta para darle, y sobre todo si es el mismo microorganismo, ¿no? Pero bueno, esto yo te lo tengo que mostrar porque es estrictamente hablando lo que se usa, lo que se debería usar para confirmar tu sospecha. Ahora, todo esto se tira por tierra si el paciente está séptico y tiene un catéter. Ahí lo que tenés que hacer es retirar el catéter ante la alta sospecha. Pero estamos hablando de distintas situaciones, ¿no? Una cosa es el paciente que está hipotenso, en shock séptico y que tiene un catéter, y vos lo vas a estudiar, pero seguramente vas a retirar el catéter más rápido que en un paciente que está solamente con fiebre, que no está de mal aspecto general y sobre todo no está chocado. Podés permitirte, digamos, estudiarlo, porque tenemos que hacer el diagnóstico, obviamente. Tratar de hacer el Ya diagnóstico, entendí. ¿sí? Muchas gracias. Eh, no, por nada. Pero esto para lograr esto a su vez, hay que tener una serie de consideraciones que no muchas veces se tienen, que es, primero, que deberías sacar tenés que sacar el mismo volumen. Para hacer esta comparación de tiempo diferencial, tienen que tener el mismo volumen obtenido a través del catéter que en los obtenidos de sangre periférica. Y otra cuestión muy importante es que si vas a retirar el catéter, obviamente lo mandes a cultivo, porque te vas a quedar si no sin diagnóstico, y los hemocultivos los saques antes de retirar el catéter, porque el solo hecho de retirar el catéter origina bacteriemia si el catéter está colonizado. Entonces, el mismo volumen si va a ser tiempo diferencial y lo más cercano posible uno del otro, no uno a las 2 de la tarde y el otro a las 6 de la tarde. O sea, lo más cercano posible para que te sirva el tiempo positividad, si no, no te sirve. El mismo volumen, lo más cercano posible uno del otro, y si lo vas a retirar, primero tomás los hemocultivos periféricos y después el catéter y mandás las dos al laboratorio. ¿Sí? Esas serían las recomendaciones con respecto a los métodos diagnósticos. De nuevo, esto se van a enloquecer, no les voy a contar todo esto, pero sepan que hay análisis diferentes de acuerdo a la situación. Un poco, algunas cosas ya les dije de este cuadro. Si el paciente está inestable, retiro el catéter y empiezo el antibiótico empírico para tratar una infección altamente probable relacionada al catéter. Después analizaré los resultados de los cultivos, ¿sí? ¿Y cuál es el manejo? Los patógenos más frecuentes lejos son los gérmenes de piel. Y entre los gérmenes de piel yo tengo estafilococo, tengo streptococo y tengo estafilococo coagulasa negativo, aureus coagulasa negativo. Entonces la terapia para infección relacionada a catéter, adquirida obviamente en el hospital, es vancomicina seguro, ¿sí? Puedo agregarle cobertura para bacilos gram negativos si el paciente es neutropénico, si ya sé que está colonizado por un bacilo gram negativo y si está severamente enfermo. Pero después esto es tratamiento empírico inicial, después voy a ver los resultados de los hemocultivos, el resultado de la punta de catéter o del retrocultivo, etc. Y antifúngicos en realidad solo se debería agregar, empírico siempre estoy hablando, en pacientes sépticos con riesgo de candidemia. ¿Cuáles son los riesgos de candidemia? Antibiótico de amplio espectro, cirugía reciente, alimentación parenteral, paciente neutropénico, o sea, paciente que tenga una
uno o más riesgos de infección por cándida y especialmente si el paciente está grave, empiezo el tratamiento empírico. Si no, espero los resultados de lo que mandé a cultivar. Les repito, punta de catéter si lo saqué para que se pueda hacer la técnica de Mackey y la de Brum-Wison, con los hemocultivos periféricos para ver si tiene bacteriemia relacionada al catéter, con o el retrocultivo y los hemocultivos periféricos para ver si tiene el catéter colonizado, que hasta ese momento no lo retiré, digamos, ¿sí? Y después está también las conductas con respecto a qué pacientes que no retiré en ese momento tendría que pensar en retirar. Y básicamente, para que se acuerden, hay dos situaciones, aparte de la que les comenté, el paciente grave séptico, donde tengo que, y estoy sospechando que ese es el foco de su descompensación, lo retiro para que no empeore. Si tengo Staphylococcus aureus o tengo cándida, y en algunas situaciones de bacilo gram negativo, pero especialmente aureus y cándida, se recomienda fuertemente, aparte del tratamiento antibiótico, ver si lo tengo que adecuar al resultado de lo que yo puse empíricamente. El retiro del catéter es una medida que favorece el control de la bacteriemia relacionada al catéter central, ¿sí? Tanto en cándida como en Staphylococcus aureus. En estafilocabulasa negativo, si yo decido, supongamos, tiene un tiempo prolongado o ya no lo voy a usar, pero el paciente está con clínica, lo que me permite retirar el catéter, que le puedo hacer pocos días de antibiótico, porque es más fácil de controlar que los otros microorganismos que son más invasivos con respecto a la presencia en bacteriemia. Y si no lo retiro, o sea, si lo tengo que dejar porque no tengo, eso nos pasa mucho a nosotros en pediatría, que a veces tenemos dificultades con las vías, mientras más pequeño es el paciente, por ejemplo, un prematuro, muchas veces es muy difícil decidir retirarle la vía porque no tengo otra vía para todo lo que tengo que hacer con el paciente. Entonces, si decido no retirarla porque el paciente no está descompensado, bueno, ya sé de antemano que voy a tener que hacerle más días de tratamiento. Y brevemente les cuento, porque esto también lo van a escuchar hablar, que existe lo que se llama el lock therapy o terapia de bloqueo, que es el uso de antibiótico en altas concentraciones junto con la heparina que yo uso para digamos, la apertura de los catéteres implantables o de larga permanencia. La colocación de vancomicina o cefalotina o gentamicina en una concentración que es 100 a 1000 veces más grande que la concentración que llega por vía endovenosa. Entonces, cuando no puedo retirar el catéter, o sea, lo quiero mantener, pero tengo una infección relacionada al catéter, se usa esta terapia de bloqueo o lock therapy, se deja esa concentración de antibióticos un tiempo prolongado en el catéter y se pasa por vía endovenosa, en una vía periférica, por ejemplo, el antibiótico acorde al germen que yo aislé. Esto es un poco complejo, pero bueno, forma parte del tratamiento y por eso se los quería comentar. Y estas son las medidas preventivas con sus niveles de evidencia. Tampoco, no lo voy a leer entero, después le queda para que ustedes lo revisen. Algunas cosas sí les quiero comentar. Ya algunas las dije del lugar, priorizar los lugares de menos riesgo que los de más riesgo, pero a veces la vía femoral es muy tentadora porque es muy accesible, ¿no? Pero bueno, priorizar los sitios que están más relacionados con complicaciones mecánicas o infecciosas. Eh, si tengo un paciente que estoy haciendo hemodiálisis, es preferible utilizar la fístula arteriovenosa más que un catéter venoso central para el acceso permanente para la diálisis, porque es mucho más posible que se infecte el catéter que la fístula arteriovenosa. La preparación de la piel con clorexidina, en algunas situaciones clorexidina alcohólica. El apósito, una cosa tan obvia, pero si uso un apósito estéril, que el apósito sea estéril.
El semipermeable me permite visualizar mejor el sitio del catéter, que una gasa estéril, el bodoque, digamos, de gasa colocada sobre el catéter, pero si lo uso porque no tengo un apósito transparente, bueno, que esa gasa yo la revise, que no esté sucia, que me permita cuando quiero visualizar hacer todo el cuidado de asepsia para la visualización. Si tengo que usar múltiples infusiones, muchas veces se usan catéteres de más de un lumen y esos catéteres de más de un lumen obviamente tienen más riesgo de infección que un catéter de un solo lumen. Y fundamentalmente el mayor mensaje es la educación del personal. Esto parece obvio, pero esto hay que insistir, educar, entra gente nueva, que esa gente tenga bien claro cuáles son las medidas de cuidado eh, adecuadas para el uso de estos dispositivos. En algunos lugares se propone que haya un equipo de catéteres. Eso muchas veces es difícil por el solo hecho de que tengo que contar con ese equipo todo el tiempo en todo el hospital. Entonces, lograr tener un equipo que solo vea o que se dedique al cuidado del catéter no es sencillo en las instituciones en general. Entonces, con más razón necesitamos capacitar al mayor número de personas para que el que recién ingresa, que les transmitan toda la información importante para estas medidas, tanto medidas generales como medidas en la inserción, que haya un checklist, o sea, que alguien te controle cuando vos estás insertando un catéter. Eso se ha visto que es muy útil, el autocontrol y el control por un colega es útil para tener en cuenta todos los pasos en las medidas de asepsia y las recomendaciones para el mantenimiento, todo lo que vimos de las técnicas asépticas cada vez que voy a usar un conector, hacer la desinfección, vigilar todos los días el sitio de inserción, sin retirar el apósito para que, digamos, no alterar la fijación del catéter. Bueno, todo esto es sumamente importante de tenerlo en cuenta en, eh, en el uso del catéter como medidas preventivas. ¿Alguna otra pregunta de esto, de catéteres? Bien, están ahí, ¿no? No se fueron. Bueno, vamos Sí, sí. a... Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a las infecciones relacionadas a terapia respiratoria. No son asistencia respiratoria mecánica, pero sin duda el paciente que está en respirador tiene una entrada directa, así como el catéter, una entrada directa a la vía sanguínea, el respirador una entrada directa a la vía respiratoria, y por lo tanto el paciente que tiene cualquier dispositivo respiratorio puede tener una neumonía asociada a respirador. A su vez, no es solamente neumonía, puede tener traqueitis, puede tener traqueobronquitis, o sea, la vía respiratoria habitualmente no es estéril, pero si yo le agrego un procedimiento respiratorio contaminado, el paciente se coloniza por el solo hecho de tener el respirador. Se dividen en precoces y tardías de acuerdo al tiempo que lleve colocado el respirador. Las precoces menos de 4 días, las tardías más de 4 días y tienen distinta microbiología. Las de los primeros 4 días se colonizan con bacterias de la comunidad, neumococo, hemófilos influenza, que pueden estar en la vía respiratoria. Y las tardías por Staphylococcus aureus, por bacilos gram negativos, por anaerobios, los que se aspiran, tanto los bebés alimentándose o los pacientes más grandes con alteración de la conciencia. Es la microbiología de las infecciones relacionadas a asistencia respiratoria. También hay factores de riesgo, desde la posición nomás en la cama, por eso la posición semisentado. Los pacientes con EPOC obviamente tienen más riesgo, los pacientes postquirúrgicos, los que usan antiácidos o beta bloqueantes
o bloqueantes H2 porque alteran el pH gástrico y por lo tanto las secreciones son menos factibles de ser eliminadas por el pH gástrico. Lo que es toda la sedación para mantener al paciente en respirador, si yo la prolongo en el tiempo, obviamente actúa no favoreciendo la compliance respiratoria, el reflujo gastroesofágico, las cirugías abdominales o torácicas, etc. Hay definiciones, las definiciones de neumonía, cuando sospecho neumonía asociada al respirador, básicamente si tengo clínica, la clínica de un paciente en respirador es que, por ejemplo, necesitemos aumentar los parámetros del respirador, que caiga la FiO2 o que necesite más PEP, o sea, más presión en el respirador, que tenga fiebre o leucocitosis o leucopenia y que tenga cambio en las características de las secreciones, que las secreciones eran claras y empiezan a ser purulentas, que deteriora la disnea o la taquipnea o la tos, que empeora la auscultación, y el otro tema es la radiografía, o sea, que tenga infiltrados nuevos o persistentes que no tenía al ingreso. Esto necesitamos que sea la combinación, y por eso esta definición que ustedes ven acá incluye varios aspectos, porque la radiografía sola no me sirve porque tengo otros diagnósticos diferenciales, entonces es la conjunción lo que me lleva a sospechar que un paciente que está en respirador puede tener una neumonía asociada al respirador. Y hay criterios también relacionados con la edad, por ejemplo, la presencia en el menor de un año, la presencia de apnea, de taquipnea, etcétera, son elementos que se agregan en las definiciones de neumonía asociada al respirador. Esto lo paso rápido porque es más para el hospital. En el hospital nosotros tenemos una técnica que se llama FIMRI, que estamos usando el panel neumonía, que te permite el diagnóstico con una sola muestra de aspirado traqueal, la presencia de bacterias relacionadas con neumonías asociadas al respirador. Y el tratamiento va a estar basado en la microbiología. Entonces no voy a tratar de la misma manera al paciente que ingresa, supongamos, por una bronquiolitis y que empieza con signos y ingresa al respirador porque está con insuficiencia respiratoria y empieza con signos de neumonía en los primeros 5 días o 4 días de internación. Voy a usar cefalosporina de tercera generación o ampicilina sulbactam, y si tiene más de 5 días, voy a usar esquemas para pseudomonas, básicamente, piperacillinata sulbactam, ceftazidime, cefepime o los carbapenem. También tenemos medidas de prevención relacionadas con desde la higiene oral del paciente en respirador, el cambio de los circuitos cuando se vean que visiblemente sucio o que no funcionan, tratar de hacer lo más seguido posible las pruebas de ventilación espontánea para ver si puedo retirar al paciente del respirador, la elevación de la cabecera, aspirar las secreciones, que sea frecuente, cosa que me permita que el paciente tenga una adecuada ventilación, lo mismo el manejo de la sedación para poder sacarlo del respirador. De nuevo, volver a plantear que hay muchas cosas del manejo, gran parte de esto lo realiza el plantel de enfermería, pero que el médico tiene que conocer cuándo una práctica se puede transformar en una situación de riesgo para el paciente. Entonces, todas estas medidas deberían implementarse para prevenir estas infecciones relacionadas a terapia respiratoria. Yo sigo avanzando y dejamos para lo último entonces, si les parece, las preguntas. Después tenemos la instrumentación del tracto urinario. Obviamente la colocación de una sonda urinaria es un evento que facilita el ingreso de microorganismos a partir de la sonda. Y a partir de la sonda puede llegar, obviamente, a la vía urinaria, pero también puede llegar secundariamente a la sangre y ser causa de bacteriemia a punto de partida de una infección del tracto urinario.
Para las definiciones, fundamentalmente se necesita que tenga por lo menos 48 horas de colocado. Es ahí donde empieza, a partir de ahí es donde empieza cada día de sonda. Lo mismo pasa con catéter, ¿eh? Cada día que yo tengo un catéter colocado, la bacteriemia aumenta un 6% por día. Lo mismo pasa con una sonda vesical. Y allí la importancia, perdone que sea reiterativo, de preguntarme todos los días, che, ¿hace falta que yo siga con la sonda en este paciente? Y yo dudo bastante de que los médicos de la unidad de cuidados intensivos tienen tanta, tantas cosas que considerar, que dudo que se pregunten todos los días si esa sonda no puede ser retirada. Entonces, esto también para que nos demos cuenta que procedimientos innecesarios son riesgos innecesarios, ¿sí? Entonces, bueno, la clínica de fiebre, dolor suprapúbico, obviamente todo esto, si el paciente puede referirlo, ¿no? Si tiene sensibilidad, urgencia miccional, si hay cambio en las características de lo que drena la sonda vesical, etcétera. Hay también definiciones relacionadas con la edad en pediatría, y puede ser por lo menos el urocultivo que no tenga más de 2 microorganismos y que al menos uno de ellos tenga un recuento significativo, más de 10 a la 4, como siempre les enseñamos en infección urinaria, relacionado con sonda vesical, si yo tomo la muestra con sonda vesical, pero que tenga por lo menos 10 a la 4 o 10 a la 5 alguno de ellos, ¿sí? Y si yo aparte tengo sospecha de que ese paciente está con fiebre, supongamos fiebre muy alta, con escalofríos, con cambio en la coloración de la piel y sospecho que tiene bacteriemia, también voy a tomarle hemocultivos. Entonces, si tengo infección urinaria y bacteriemia y tiene el mismo germen, obviamente la causa es el ingreso por la sonda vesical que se le colocó, supongamos, al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el urocultivo con un recuento significativo, con no más de 2 gérmenes. Los más frecuentes son Escherichia coli, como pasa en la comunidad, otros bacilos gram negativos, se agrega Pseudomonas, Enterococo, Cándida. En general, si la sonda tiene menos de 30 días de colocada, es de un solo germen, y más de 30 días es polimicrobiana. La gran mayoría son introducidos en la inserción, entonces mucho cuidado de considerar todas las técnicas de prevención cuando se colocan estos dispositivos. Y fíjense, lo que pasa lo mismo que con el catéter. Por cada día de colocado se agrega un 3 a un 8% por día de bacteriuria. Muchas veces la piuria, o sea, la presencia de piocitos en el sedimento, nos sirve fundamentalmente en bacilos gram negativos, pero nos sirve mucho menos en cándida o enterococo. La piuria sola no es diagnóstico, necesito confirmarlo por el urocultivo, pero su ausencia, si yo no tengo, si el sedimento es normal, tengo que pensar que la causa de la fiebre de mi paciente es otro foco y no la infección urinaria. No se debe tomar nunca, esto por favor les pido porque me pone muy nervioso, no se debe tomar la muestra de la bolsa de drenaje, obviamente porque la bolsa de drenaje donde drena la orina está contaminada, ¿sí? Entonces, la toma de muestra debe ser idealmente, si es una sonda que yo voy o que lleva mucho tiempo colocado, es saco la sonda y tomo el urocultivo con una sonda nueva estéril, ¿sí? Esa es la principal recomendación. Empiezo con antibióticos endovenosos hasta descartar la bacteriemia, en este caso secundaria, porque si es a punto de partida de la orina, va a ser secundaria a la orina, y tengo que usar antibióticos que tengan espectro para bacilo gram negativo, que incluya pseudomonas y enterococo. Después los cultivos, como siempre, voy a adecuar o suspender el tratamiento, y la mayoría va a requerir por lo menos 7 días de antibiótico. Si hay evidencia de pielonefritis o hay una respuesta más lenta cuando yo pongo el tratamiento, se puede extender a 10 a 14 días, y a diferencia de la bacteriemia relacionada al catéter, acá sí puedo pasar a vía oral, o sea, el switch a vía oral, si tengo una infección controlada, ¿no? Si el paciente mejora, está febril, se le fueron los síntomas,
etcétera. Y si es posible, como dijimos en todas estas situaciones, retirar el dispositivo que está involucrado porque hay riesgo de recurrencia. Entonces, acá tienen las recomendaciones con respecto a, y el nivel de evidencia con respecto a la técnica adecuada de inserción del catéter urinario, el uso de sistemas de drenaje cerrados y tratar de evitar de que tenga un flujo urinario sin interrupciones, porque todo lo que es torceduras, la bolsa urinaria de drenaje mal ubicada, el vaciado, no se hace el vaciado regular de la bolsa, eso tiene riesgo de sobreinfección, ¿no? En el drenaje. Bien, y para terminar, ya para no aburrirlos, no podemos dejar de hablar de las infecciones relacionadas a procedimientos quirúrgicos, que no solo incluyen las infecciones de sitio quirúrgico, sino que también incluyen en pacientes quirúrgicos también usamos catéteres, también usamos sonda, entonces puede haber más. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di al principio con las infecciones respiratorias virales? También en un paciente quirúrgico puedo tener una infección relacionada a alguno de los procedimientos que vimos hasta hace un ratito. ¿Cómo se clasifican las infecciones de sitio quirúrgico? Se clasifican en incisionales superficiales o profundas, dependiendo de la extensión en la piel en profundidad de la piel con respecto a la incisión, y en las infecciones de órganos espacio o abscesos o colecciones, etc. En general se habla de infección relacionada al sitio quirúrgico si se produce dentro de los 30 días de las cirugías con implantes o si hay injerto dentro de los 90 días. Pero después van a ver que esto es general y no es para todas las cirugías, porque hay cirugías, después al final les muestro un poquito algo muy cortito por ejemplo, de cirugías de fusión espinal, los pacientes con escoliosis, por ejemplo, que tienen barras colocadas años donde puedo yo tener una infección a largo plazo o mucho después de esta colocación de un implante. Pero bueno, estos son definiciones que después se adaptan a cada cirugía. Si yo quiero comparar un cirujano con otro o quiero comparar mi hospital con otro hospital, eh, eh, cada procedimiento quirúrgico se adecua, se ajusta al riesgo según varias cosas. Según la severidad de la enfermedad, eso se valora con el score de ASA, de la Asociación Americana de Anestesiología, que bueno, no se los muestro ahora en virtud del tiempo, pero es la manera universal de valorar la severidad de la enfermedad, porque eso obviamente tiene distintos riesgos de acuerdo a la enfermedad que llevó a la cirugía. La clasificación de la herida de 1 a 4, si es limpia contaminada, es contaminada o sucia, y la duración del procedimiento. A más tiempo de duración de la cirugía, mayor es el riesgo. Entonces, esos son los scores que se utiliza de ajuste de riesgo en todo el mundo, digamos, y que sirve sobre todo para comparar una misma cirugía realizada en distintos lugares o realizada por diferentes cirujanos. La patogénesis, como vimos un poquito de cada una, acá también va a depender de los factores del huésped, ya algo dijimos, de la severidad de la enfermedad, de las características microbiológicas de la naturaleza de la cirugía, pero la más común es la contaminación al momento de la cirugía, o sea, en el intraoperatorio. Entonces, estos son los factores de riesgo relacionados con el procedimiento. Ya dijimos, la duración prolongada. Si el paciente estuvo internado antes de la cirugía un tiempo prolongado porque se coloniza con microorganismos, si la cirugía fue hecha de emergencia, si la incisión es muy larga y muy profunda, si esto también sucede y seguirá sucediendo cuando los procedimientos son realizados por los residentes que recién ingresan, residentes de cirugía, residentes de urología, residentes de neurocirugía. Bueno, obviamente tiene que hacer la mano, digamos, para aprender a realizar la cirugía. Se ve que la época donde ingresan los residentes es la época donde suceden más infecciones relacionadas al sitio quirúrgico. De ahí la importancia capital que tiene la buena educación de
del médico en formación, eh, eh, en lo que es el comportamiento dentro del quirófano, la enseñanza de la técnica adecuada, por idealmente por un médico de planta, no por un residente segundo año que hace un año que está. Pero bueno, en la práctica todos sabemos que muchas veces al residente de primero le enseña al residente de segundo y eso, bueno, también sigue sucediendo y como les digo, va a seguir sucediendo. Lo que debería ser es que sea lo menos peligroso para el paciente, ¿no? Después, en el paciente, obviamente, si es obeso, si es prematuro, la edad avanzada, si tiene alguna enfermedad de base y tiene más riesgos relacionados con el procedimiento quirúrgico. Y después, lo que son un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Puedo retirarle el catéter urinario? ¿Realmente tiene sentido que siga midiendo la diuresis por un catéter urinario en este paciente que ya eliminó gases, ya está orinando? Bueno, retírelo porque eso es un procedimiento que pone en riesgo al paciente de otro foco, ¿sí? Y el ingreso postoperatorio a la unidad de cuidados intensivos de manera innecesaria, porque también tengo pacientes de más riesgo y pacientes más probablemente colonizados en contacto con este paciente que quizás podría ir a una sala común y evitamos por eso lo modificable, ¿no? Que puede ser prevenible. ¿Cómo lo manejamos? Según la localización y la extensión, puede requerir debridamiento y antibiótico. Si es incisional superficial solo, puede ser desde antibiótico tópico o antibiótico vía oral solamente. Si son incisionales profundas y de órgano-espacio, bueno, que son muchas de las que tenemos en las instituciones, y probablemente voy a necesitar drenaje quirúrgico o debridamiento quirúrgico más antibióticos endovenosos. Y pasa, y va a seguir pasando también, que a veces a uno le queda la duda si es realmente porque no se puede acceder o porque no quiero acceder. Eh, las colecciones difíciles de acceder o que ponen en riesgo la, la, digamos, la parte hemodinámica del paciente, bueno, si no la voy a drenar, tengo que saber que voy a tener que usar antibióticos más tiempo y que voy a tener que hacer un seguimiento estricto de cómo evoluciona esa colección que yo no dreno, pero que sé que el paciente la tiene, porque sé, por lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos antibióticos? Que los antibióticos no difunden fácilmente donde hay colecciones. Entonces, pueden llegar al sitio cercano, pero no al interior de la colección en gran cantidad. Entonces, si no puedo drenar una colección y voy a tener que hacer un tratamiento antibiótico más prolongado, por ende, más tiempo de catéter, por ende, más tiempo de internación, por ende, resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son discusiones de todos los días, planteos en pase de sala, multidisciplinarios o en ateneos con los médicos de cabecera, con el equipo de infectología, con el equipo quirúrgico para ver qué podemos hacer mejor para la resolución de un paciente, de este paciente, ¿no? Y después, el material protésico o extraño, es fácil decirlo, ya se los dije con catéteres, se recomienda el retiro, pero no siempre puedo retirar un marcapasos, digamos, no siempre puedo retirar una derivación ventrículo-peritoneal fácilmente, no siempre puedo retirar una prótesis de cadera, digamos, pero sé de antemano que ese material extraño, si está infectado o ese material protésico, y solamente voy a lograr el control de la infección cuando lo retire, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también es un manejo multidisciplinario, discusión para ver qué paciente puedo dejarlo o qué paciente, a veces, por ejemplo, placas o clavos sirven hasta para la cicatrización de una fractura expuesta, por ejemplo. Entonces, a veces ese material es extraño, pero me permite que tenga una mejor cicatrización que si lo dejo sin clavo y sin tornillo, ¿sí? Entonces, bueno, esto hay toda
no digo que se discuta todo, pero porque hay normativas de en qué situaciones dejar, en qué situaciones retirar, etcétera. Cuándo volver a colocar una prótesis nueva, si el paciente se queda sin prótesis, tengo que reemplazar muchas veces esa prótesis por otra, o si lo puedo dejar un tiempo sin prótesis y cómo lo manejo sin prótesis. Bueno, son diferentes situaciones que sería imposible que se las cuente acá, ¿no? Que existen para múltiples de estas situaciones. Y después, de nuevo, las medidas de prevención en el preoperatorio. Dos palabras, pero tengo que mencionarlo. La antibiótico profilaxis, como ustedes pueden ver acá, es solo uno de los elementos de prevención. No es todo el elemento de prevención. Debe ser corta, indicada adecuadamente, en lo que haya evidencia. O sea, la guía del hospital tiene que ser la guía donde solamente en esas situaciones se recomienda. En general, no se recomienda más de 24 horas. Esto de engañarse, autoengañarse, no, dejarla 3, 4 días, es un factor de riesgo absolutamente innecesario. El baño prequirúrgico es muy importante y muchas veces no se realiza. El antibiótico profilaxis, que debe ser en el prequirúrgico inmediato, idealmente en la inducción anestésica, como les comenté cuando hablamos de antibióticos, si no se hizo ahí, no lo hagas después, porque no tiene ningún sentido, no cumple su objetivo de ser una parte de las medidas preventivas para que no se te infecten las cirugías de tu institución. ¿Sí? Y después, lo que hablábamos también hace un rato del intraoperatorio, que es como el más importante, porque yo puedo hacer un preoperatorio adecuado, que de hecho lo tengo que hacer, la higiene de manos del staff, el baño prequirúrgico y la antibiótico profilaxis son los más importantes. Dentro del quirófano, la antisepsia quirúrgica de las manos, que sea adecuada, completa, con la técnica adecuada, la antisepsia de la piel del paciente, minimizar el tráfico en el quirófano. Eh, no puede haber en un quirófano, por más que alguien, un alumno de quinto año quiera estar dentro del quirófano, y no puede haber 10 alumnos de quinto año, más la enfermera circulante, más el... No, o sea, evidentemente todas esas personas agregan factores de riesgo por la sola presencia dentro del quirófano, que tiene que estar adecuadamente ordenado y con circulación adecuada. La ventilación tiene que ser adecuada, la apropiada técnica quirúrgica, acá la relación que hay con el ingreso de los residentes y el que versus el que tiene experiencia, los sistemas de drenaje tienen que ser cerrados, los niveles de glucemia y de temperatura tienen que ser las adecuadas, y el oxígeno suplementario cuando tengo hipoxia tisular, porque ese es un factor de riesgo para que se infecte el sitio quirúrgico. Bien, y para terminar brevemente, esto lo puedo saltear porque era un ejemplo de infección del sitio quirúrgico, pero me parece que yo me detendría acá porque serían sobre todo esto, las medidas preventivas para que sepan por qué, eh, digamos, si yo no actúo adecuadamente ni en el prequirúrgico ni en el intraquirúrgico, y voy a tener más chance de tener una infección de sitio quirúrgico que si eh, actuara adecuadamente. Igualmente, puedo tener infecciones que son leves, eh, tales así que puedo tener solamente infección de algún punto de sutura, nada más, y que con el retiro del punto eso se soluciona. Esas son muchas de las cirugías que se realizan, pasa esto, pero bueno, sepan que hay todo una conducta de medidas que creo que, si bien necesariamente lo di rápido, les repito, esto después queda disponible, ustedes lo pueden revisar. Hay medidas preventivas para catéteres, hay medidas preventivas para terapia respiratoria, hay medidas preventivas para sonda y hay medidas preventivas que quizás sean un poco más conocidas para prevención de infección de sitio quirúrgico, ¿sí? Y de manejo, me parece que sería, cada cirugía tiene un factor de riesgo adicional. Las cirugías cardiovasculares tienen
factores de riesgo propios relacionados, pero yo se los resumí, ¿no? Relacionadas con la patología y relacionadas con el procedimiento en sí. Bien, entonces, esto es todo lo que tenía para contarles. Esto es un poco lo de dónde saqué. Hay este documento de consenso del 2021 que participó el Instituto Nacional de Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología, de Terapia Intensiva, las enfermeras en control de infecciones. Realmente está muy bueno porque habla, gran parte de las diapositivas las saqué de ese documento de consenso que incluye también toda la situación de COVID. Entonces, está bueno tenerlo sobre todo como una guía porque tiene mucho de evidencia científica de las intervenciones que pueden servir de prevención para las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bien, bueno, espero no haberlos aburrido. ¿Preguntas? Hola, profe, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Yo tengo una estás? pregunta. Sí, decime. Vio que usted dijo hoy que cuando hablábamos de una infección asociada al uso de sondas vesicales, por ejemplo, Sí. vio que usted dijo que el urocultivo en principio no debería dar más de 2 gérmenes. Ujú, Pero ujú, después usted dijo y vio que decía que a medida que aumentaba el tiempo de estancia sí, con la sonda, aumentaba la probabilidad de bacteriuria y que ujú, más de 30 días es más posible que sea polimicrobiana. En este ujú. caso, ¿se omite que el urocultivo dé más de 2 gérmenes porque es más probable que sea polimicrobiano? Esa es mi pregunta. Sí, en general eso es hasta dificultoso para el estudio en el laboratorio, cuando vos tenés más de 2 microorganismos. De hecho, es cierto una y la otra. No es que... es un poco para resaltar la diferencia entre una infección urinaria de la comunidad en un paciente sin sonda versus un paciente con sonda. La mayoría de las infecciones de la comunidad son monomicrobianas. Un poco para resaltar que es aceptado en las infecciones relacionadas a sonda que puedas tener más de un microorganismo y que en general es más fácil para el laboratorio que te diga, mira, le creció de todo. Entonces incluso te lo informan como flora polimicrobiana y ahí te quedas con más dificultad para adecuar el tratamiento. Seguramente vas a tener que seguir con un antibiótico amplio espectro más tiempo que si te puede identificar, separar. El, eh, las dos cosas son ciertas, pero no es tan estricto para el manejo porque seguro mientras más tiempo tiene, más chance tiene de que incluso tenga, como vos preguntás, más de 2 microorganismos. En ese caso no quiere decir que no, que no pueda existir más de 2 microorganismos. El tema es que va a ser más difícil que el laboratorio te los pueda identificar, separar, identificar adecuadamente qué microorganismos son y cuáles son, por lo tanto, su antibiograma, su sensibilidad y su resistencia. Las dos cosas son correctas, no sé si quedó claro lo que te expliqué. O sea, son polimicrobianas, pero se acepta, el término de aceptar hasta 2 microorganismos es más relacionado para diferenciarlo de la infección urinaria de la comunidad no relacionada a sonda. Claro, y en caso de ser polimicrobiana, profe, y usted dice que es más difícil buscar en el urocultivo qué microorganismos están en todo ese microclima que se Matete, armó de, sí, claro, sí, 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 en sí, todo ese matete de bacterias. ¿Hay un tratamiento sí. empírico en caso de que sea polimicrobiana ya establecido? No, ahí tenés que ver cómo porque acordate que todo esto es dinámico, ¿no? Vos le pusiste un tratamiento empírico, yo te mencioné de cada una de las situaciones cuáles son los tratamientos empíricos recomendados, pero a su vez eso puede cambiar si en tu institución, la institución donde vos estás, las infecciones relacionadas a sonda, por eso es importante la vigilancia de estos episodios, si las infecciones relacionadas a sonda de tu institución son más frecuentes por Escherichia coli multiresistente, suponete. Entonces, bueno, para tu institución, si vos tenés
un paciente que está con sonda y que tiene, vos mandás la orina, tiene una orina completa con piuria, está con síntomas de infección urinaria, bueno, y vos tenés esa epidemiología, vas a empezar con un antibiótico probablemente de mayor espectro que en otra institución donde tengan menos frecuentemente Escherichia coli multiresistente. A lo mejor tienen resistente a algunos antibióticos, pero no a muchos. Entonces, el manejo puede ser diferente de acuerdo a cada epidemiología local. Eso figura en todas las recomendaciones y de hecho está bien que sea así para que se adecue el tratamiento empírico inicial a tu epidemiología. Y después, lo que te va a pasar ahí, si tenés flora polimicrobiana, es que seguramente vas a tener que seguir con un antibiótico amplio espectro, no vas a poder desescalar, digamos, eh, excepto que el laboratorio te diga, mirá, no te lo puedo identificar, pero vi cocos positivos, bacilos negativos. De los bacilos negativos te pude identificar que hay una pseudomona, que esa pseudomona es resistente a ceftazidime, suponete. O sea, algo de la información a veces te da. Otras veces nos ha pasado, que te dicen, no, mirá, es polimicrobiana. No te lo puedo identificar. Fíjate si podés tomarle una muestra nueva. Entonces a veces se toma una muestra nueva con todas las dificultades que eso tiene, porque vos ya lo estás haciendo bajo tratamiento antibiótico, pero bueno, son las vicisitudes del día a día, ¿no? No hay una recomendación, contestando tu pregunta claramente, no hay una